¿Qué onda? Yo soy Ed Maverick y estamos en Amiba. Y esto es ¿Qué hay en mi bolsa? What's in my bag? Yeah. Nos queda mucho dolor por recorrer. Nos queda mucho dolor por recorrer. I don't know where to begin, but... Este es el primer álbum de Jake Book, que es un homónimo. When I see the signs, I'll jump on that lightning bolt. Pues técnicamente gracias a este álbum yo empecé a hacer música. Pues nada, lo escuché mucho tiempo, como 2 años en mi secundaria. Y pues era como bien bonito escucharlo, porque lo escuchaba de que la mayoría del tiempo cuando amanecía, porque me la mantenía con mis amigos y de repente nos amanecíamos nada más platicando y cotorreando. Y pues nada, fue como de las primeras veces que escuchaba un álbum así de pi a pa, o sea, como completo. Y pues nada, por eso le tengo mucho aprecio, porque gracias a esta madre hago música. Y pues a otros más, pero pues no estaban, obviamente. Vean, the first song that I played in my life, it's simple as this. Okay. That was the first time you played on guitar? Okay. Yeah. Something as simple as this. Here's the first album that I listened to in my life. Ese es el último álbum que escuché últimamente. Y es un álbum hermoso. Something you can hold on to. I dare you to try. La verdad es que no sé ni cómo se llama realmente Wise Blood, pero la voz que tiene es como una voz que, o sea, literal escuchas este rollo y si fuera con la voz de alguien más no sonaría para nada igual, porque tiene como que esa vibra de que, no sé, como que su voz, no sé, me recuerda como música vieja, pero con una producción hermosa y pues un trip súper denso, súper cabrón. Bueno, mis canciones favoritas son Andrómeda y Everyday. Need love every day. I need. Lo escuché las primeras veces que empecé a fumar marihuana, entonces... Ok, este álbum no me gusta para nada, pero... En los últimos meses en México se han hecho como muchísimas bromas sobre Ed Maverick. Hicieron como una de las bromas que tanto han hecho es que de que yo le pedí una colaboración a Lana del Rey por DM de Twitter y que me dijo que no y que me bloqueó. Y se hizo súper viral y la broma se hizo tan viral que muchos fans de otras bandas como 21 Pilots o así, muchas bandas empezaron a hacer como que la misma broma. Y de hecho, o sea, lo que me parece más importante todavía es que gracias a como ese tipo de bromas y así, también he llegado a mucha más gente que dice como de que, caray, ¿por qué lo odian si realmente pues, me gusta y así? Y así llegué a muchos también como, por ejemplo, fans de 21 Pilots o de Lana del Rey que no me conocieron gracias a esos memes porque literal las páginas, las fanpages de Lana del Rey, 21 Pilots y esas bandas, pues ya me subieron y mucha gente me conoció gracias a eso. Pues nada, un saludo a Lana del Rey. Pues nada. Ok, y este álbum es de los últimos álbumes que he escuchado. Jesus Christ, I love you, yes I do. Y es raro porque es muy odiado y se convirtió en un meme en la comunidad, que es como estos güeyes que suelen como ser muy objetivos y muy críticos en la música que escuchan. Pues todo empezó como más bien en foros de 4chan y todo ese rollo, que pues sí, han odiado y amado este álbum que se convirtió en un meme, pero por eso también me identifico con él, porque es tomado de muchas maneras, pero pues a fin de cuentas es un súper álbum, es un álbum hermoso. Is there a track on there that you really like? King of Carrot Flowers, la parte 1, 2 y 3, que son 2 canciones. Into that secret place where no one dares to go. Todo el álbum es como súper disfrutable
en sí todo, pero también me gusta que cada canción funciona también como sencillo, o sea, no tiene que estar como de a huevo conectada con las demás. Pero también, o sea, también hace muchísimo But sentido. it does cuando- make sense at the same time. Y este es Joan Sebastián, por siempre. Que vas a extrañar mis huevos rancheros. Este álbum, o sea, no lo conocía como un álbum porque mi mamá primero que nada, o sea, lo ponía como un CD pirata en la casa, en un DVD, y lo conectaba a un estéreo y lo ponía a madres para limpiar. Y técnicamente casi todas las canciones que tiene eran las que venían en ese disco, pero no sabía que era este álbum. Por lo mismo que era un disco pirata, no tiene nombre ni nada. Así dice como éxitos de Joan Sebastián. Y pues nada, me recuerda muchísimo a un tiempo que disfrutaba mucho estar con mi mamá y que también estaba como que era muy común que llegaran mis hermanos y así. Mi papá ya se había ido, pero súper chingón. Y pues nada. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Y pues nada, pues creo que ya es todo lo que traje. No, de nada. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.